Presidente, no quiero equivocarme hoy con el género. Presidente, consellers, diputados, diputadas. En relación a la propuesta de ley de creación de un impuesto sobre los depósitos de clientes. En principio, Ciutadans ya se manifestó en contra de una iniciativa similar presentada por Esquerra Republicana con unos fines diferentes al de crear un fondo de rescate por el tema hipotecario. Y los argumentos son similares. Es decir, no creemos en la territorialización de este tipo de impuestos. No creemos que Cataluña deba de incorporar un impuesto que no es común en el conjunto del país, por lo que ello puede significar. Y, por lo tanto, nos abstendremos en su trámite. No lo votaremos en contra. Yo le intentaré justificar el por qué no votaremos en contra de esta propuesta. Porque esta propuesta, como hemos visto en este debate, que ha sido interesante, tiene un valor de intercambio de ideas y de posicionamientos de los diferentes grupos de esta Cámara respecto al que es probablemente el principal problema, bueno, sin el probablemente, del conjunto de ciudadanos de Cataluña, es cómo conseguimos cuadrar las cuentas públicas. Hablábamos antes del denominador, cómo incrementarlo, cómo incrementar el numerador. Y realmente esta propuesta tiene una buena voluntad, es decir, incrementar los ingresos de la hacienda pública para permitir evitar mayores recortes sobre derechos esenciales básicos. Y hemos escuchado opiniones muy variadas. El señor Teixidó, como siempre, desde su retórica efectiva y efectista, ha intentado evitar el debate de fondo, diciendo que todos estamos de acuerdo, que no tenemos que incorporar o proyectar a la ciudadanía las diferencias, porque, y cito sus palabras, deseduca, engaña y perturba. No, lo que deseduca, engaña y perturba es no debatir. Es no debatir y señalar que el cómo y la forma están íntimamente ligados, ¿verdad? Están íntimamente ligados. No se pueden separar. Y no quererlo separar tiene la voluntad de confundir, de desinformar y de perturbar y de engañar en el fondo a los ciudadanos. El debate de fondo es que en esta Cámara se han adoptado decisiones que van en la línea contraria a lo propuesto en esta proposición de ley, que creemos que no es afortunada, pero sí afortunado el debate. En la línea contraria, porque claro que aquellos que se defienden como o se presentan como los defensores de la austeridad fiscal a la hora de no incrementar los impuestos a los ciudadanos son aquellos que los han aumentado. Eso sí, a las clases medias y bajas de nuestra sociedad. Claro. Entonces, no es justo, no sería justo obviar ese debate. Porque el debate de fondo es que es cierto que se necesita un pacto fiscal, pero no de lo que ustedes hablan, que es un pacto foral. Se requiere un pacto fiscal de verdad para modificar cómo pagamos impuestos el conjunto de españoles. Y si ese pago de impuestos se fundamenta en los principios constitucionales de la progresividad. Y no es así. Y no es así. En España y en Cataluña, la presión fiscal recae sobre las rentas del trabajo y no sobre las del capital. Ese es el gran drama de nuestro país. Y las rentas del trabajo ya no pueden soportar más presión. No pueden soportar más presión fiscal, es cierto. Pero es ahí donde ustedes siguen grabando. Este mismo gobierno que eliminó el último tramo del impuesto de sucesiones a las grandes fortunas de nuestra comunidad. Es el mismo que pone el euro sanitario. Es el mismo que dificulta el acceso a la justicia. Es el mismo que no tiene ningún inconveniente en seguir incrementando la presión fiscal sobre las rentas del trabajo y sobre las clases medias y populares de nuestra sociedad, mientras sigue siendo correa de transmisión de los intereses de una minoría. Usted decía, Keynes ha muerto, es cierto, murió desgraciadamente en el año 1946. Pero claro, yo creo que la bondad o no de unas posturas o de unos planteamientos no se derivan de la edad que tengan, sino aquí los cristianos lo teníamos un poco mal. 2014 años, 2012, ¿no? Depende del calendario juliano. Claro, tienen 90. Y sus propuestas son muy interesantes, porque hablaban del estímulo de la economía en épocas de crisis y del efecto multiplicador de la demanda agregada. Claro. Y ese es un dato. Y usted dice, no se pueden aplicar políticas keynesianas cuando uno no tiene control monetario, pero si lo que estamos pidiendo es que lo haga Europa. Si es que ustedes son los aprendices
aquellos que ejecutan lo que el amo dice. Y el amo, que es Europa, está en la línea equivocada. Que lo modificará y cambiará. Es que no hay otra solución para la salida de la crisis. Y hablamos aquí de la austeridad. También es un principio. Pero claro, fíjese, yo también le he leído a Enrique Belenguer, no con seguramente la fruición que le hizo usted en su momento. Y es cierto que decía que la política y la austeridad podía ser una respuesta y que no era un simple instrumento de política económica para la ocasión, sino que se anclaba en un ejercicio público y privado de otros conceptos como el rigor, la justicia, la eficiencia y la seriedad, ¿verdad? Pero Anguita el otro día hablaba sobre Berlinguer y sobre la austeridad. Y decía que hay una notable diferencia entre la austeridad como virtud práctica, capaz de instalar la justicia, frente a la degradación actual del concepto. Julio Anguita. Anguita. Frente a la degradación actual del concepto, porque la austeridad es un concepto degradado, que se degrada cuando uno la emplea para recortar derechos básicos del conjunto de ciudadanos, mientras no la practica en aquello que no afecta al interés general. Y este es el punto del debate. Y por eso nosotros no vamos a montar en cuenta de seguir debatiendo sobre esto, porque estos breves espacios de reflexión tienen una capacidad que es de informar y de transmitir cierta verdad a los ciudadanos frente a la intoxicación permanente de la inevitabilidad de ciertas recetas económicas que solo hacen que perjudicar el presente y especialmente el futuro del conjunto de nuestra sociedad. Gracias, presidente, diputados, diputadas. Gràcies, il·lustre diputat. També per fixar posició i en nom del subgrup parlamentari de Solidaritat té la paraula l'il·lustre diputat senyor Oriol Beltrán.